Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a seguir presentando a nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Tenemos un Jesús que ha venido ya trajinando su peregrinar en esta tierra, en la que ha realizado numerosos milagros y obras para demostrar su deidad y para que nuestro corazón duro e incrédulo crea que hay un Dios entre nosotros. Este Jesús se encontraba en una región en la que había arribado y había compartido la palabra, y tenía dice la palabra, había unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, que necesitaban alimentarse porque lo habían estado siguiendo su derrotero durante varios días. Dice que Jesús obra el milagro de alimentar multitud de gente con solo 5 panes y 2 peces. Inmediatamente nos dice la palabra que Jesús, vamos a Mateo 14:22, el que tiene su Biblia y el que no, se lo perdió. Dice Mateo 14:22, dice que luego de alimentar, previo a esto que voy a relatar, había alimentado esta multitud de gente. Enseguida, dice Jesús, hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Por qué tanto apuro? ¿Por qué Jesús dice enseguida hizo entrar a sus discípulos? Él no entró en la barca. Y eso lo vemos, no lo busquen en San Juan. En San Juan capítulo 6, versículo 15, dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. Esto pasó luego de la alimentación. La gente, imagínense una multitud tremenda. ¿Qué es lo que habían visto en él? Habían visto al Mesías que estaban esperando para liberarlos del yugo romano. En realidad todavía no se lo dimensionaba como aquel que venía a librar nuestras almas, en realidad, del pecado. La gente todavía lo veía como aquel Salvador que los iba a liberar de la esclavitud o del yugo romano, que era el imperio de esa época. Por eso dice San Juan, relata que venían a apoderarse, era a entronizarlo rey, porque si había hecho semejante milagro allí en una multitud, lo había alimentado todo con nada, ¿cuánto más podía hacer para luchar contra el ejército romano? Ese era el pensamiento de la gente, lo cual desvirtuaba totalmente el propósito del Señor aquí en la tierra. Por ende, para que sus discípulos no sean también tomados de alguna manera por ser sus seguidores directos, por la gente, y quisieran también entronizarlo como, no sé, tipo, vos vas a ser el general, vos vas a ser el segundo, el tercero de Jesús, no. ¿Qué hizo Jesús? Rápidamente les dice: suban a la barca y crucen el mar de Galilea hacia el otro lado. Que en realidad no era un mar, era un lago. Este lago de 20 kilómetros de largo por 13 de ancho, era un mar como aquí en Córdoba, el mar Chiquita, que le dice el mar, pero es una laguna, la laguna de Ancenusa, que le dicen ahora. Y volviendo a la palabra, ya los ubico en tiempo y forma, el por qué tanta urgencia de Jesús de que sus discípulos salgan de ese ambiente en el que, vuelvo a decir, lo estaban viendo como un liberador, como un soldado, como un general que podía liberar, combatir con ejércitos humanos, y no realmente como quien era, que era el Hijo del Señor. San Mateo entonces nos cuenta que enseguida Jesús y sus discípulos entraron en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Este orar aparte, ¿qué nos muestra? Yo me imagino un Jesús agotado, cansado, luego de tantas actividades. Pero el Señor no perdía ningún momento ni ninguna oportunidad para estar en contacto con el Padre.
se apartó a orar, se apartó a tener a la comunión directa que es muy necesaria en nosotros y que venimos compartiendo desde este lugar, que es la relación personal con el Señor. Si no hay una relación personal con el Señor, nosotros nos desbandamos, nos debilitamos, nos desviamos del camino correcto. En este caso, Jesús siempre tenía una conexión directa con el Señor. Luego de haber hecho semejantes milagros, luego de haberse encargado de sus discípulos, luego de haber despedido a la gente, imagínense la multitud que era y debe haber seguido haciendo seguramente algún milagro que otro. El Señor se aparta del monte a orar, dice. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, orando. Ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Tenemos unos discípulos que se suben a la barca, enviados por Jesús, para cruzar a la otra orilla, Genesaret. En el medio de esos 13 kilómetros que separaban de distancia de donde habían estado ellos hacia la otra orilla, se desata una tormenta. Este lago tiene esas características que es un lago que se provocan tormentas y remolinos y ponen en zozobra la embarcación. Tenemos en esta embarcación 12 hombres, de los cuales algunos eran marineros, pescadores, que conocían el mar, que probablemente hasta sabían nadar, pero sabían también que tenía como 40 metros de profundidad y en una tormenta era muy difícil poder llegar a salvarse si caían de la barca. Tenemos otros que no eran, porque eran publicanos, porque tenían otras actividades que no tenían nada que ver con el mar, por ende, o el lago. Por ende, yo me imagino, a medida que se levantaba la tormenta, la preocupación de estos 12 hombres. Se levanta una tormenta de gran dimensión, dice que hacía zozobrar la barca. Es como que cuando el Señor nos dice en nuestras vidas, me aceptaste, estás conmigo, me seguís, pero anda a la otra orilla. Anda hacia tus proyectos. Anda hacia lo que yo tengo preparado para vos. Anda hacia tus ocupaciones. Anda hacia tus responsabilidades. Anda hacia tus estudios. Anda hacia tu trabajo. Un sinfín de actividades que el Señor nos manda y que deben ser desarrolladas por nosotros. El Señor nos envía, subimos a la barca y comenzamos a ir confiadamente porque el Señor nos envió. Pero en el transcurso de ese andar que es la vida, vienen estas tormentas inesperadas que nos sacuden y nos mueven la barca y nos hacen dudar, zozobrar y tener miedo de qué va a pasar con nosotros y con los nuestros. Nos dice también la palabra que ellos remaban denodadamente, que luchaban contra esa corriente adversa, esos vientos adversos, que lo hicieron avanzar solamente de los 13 kilómetros, 6 kilómetros, quedando prácticamente en el medio del lago, a merced de la tormenta. Yo me imagino la situación de esos hombres realmente aterrorizados, temerosos y sobre todo peor aquellos que no eran de mar o de agua, sino de tierra firme. Yo estaría más que aterrorizado pensando que pudiera darse vuelta esa barca. Y allí estaban, se sentían solos, se sentían abandonados, sentían, ¿qué pasó si el Señor nos envió Él? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos está pasando esta situación? Y estas son las situaciones que muchas veces suceden en nuestras vidas, situaciones que nos hacen zozobrar, que nos hacen dudar, que nos hacen preguntarnos dónde está el Señor. ¿Qué pasó si yo elegí seguirlo, elegí conocerlo, elegí servirlo? ¿Qué pasó que ahora no lo veo por ningún lado y me envía solo o no se envía solo? Y nos encontramos en medio de una tormenta. Pero dice la palabra que el Señor estaba orando y los estaba observando. Jesús nunca deja de observarnos. El Señor siempre está observándonos en todo momento y en todo lugar. En nuestro hacer público y en nuestro hacer privado. Cuando estamos todos juntos y cuando estamos solos. El Señor siempre está observando cada una de nuestras actividades y lo que hacemos. Y está esperando, por supuesto, lo mejor. Dice entonces la palabra que la barca ya estaba en medio del mar azotado por olas, porque el viento era contrario.
Pero a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia era entre las 3 y las 6 de la mañana. Fíjense, las actividades podrían haber terminado 9, 10 de la noche cuando salieron de la barca. La cantidad de horas que tuvieron para llegar a hacer 6 kilómetros de los 13 que tenían que hacer. Porque los vientos eran contrarios. O sea, no habían avanzado mucho, no habían avanzado prácticamente nada. Y a veces nos suceden cosas así en la vida que nos retienen, que por más que remamos y remamos y remamos y la peleamos, los vientos nos son adversos. En una y otra oportunidad nos pasan cosas que a veces sucede, que a veces parece que el mundo está en contra de nosotros. Nos pasa esto, parece que fuera todo mal. Sucede y la remamos. Y le ponemos ganas, le ponemos fuerza, pero no avanzamos y nos quedamos y nos empezamos a preocupar. Pero perdemos de vista muchas veces que Jesús está observándonos, que si Él nos envió, Él nos va a acompañar. Perdemos de vista esa realidad. Y Jesús nos está observando y Jesús viene hacia nosotros. Fíjense en la maravilla de esto, que es que el Señor viene hacia nosotros. Nunca nos deja, no nos abandona. Y a veces no lo sabemos reconocer porque dice que los discípulos lo vieron, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y gritaron de miedo. A veces no reconocemos que el Señor está ahí en control de todas las cosas. A veces no nos damos cuenta que el Señor está tan cerca nuestro como un abrazo, como un susurro al oído, como algo en el corazón que uno siente que Dios está allí y no lo reconocemos. Y hasta podemos cometer el error de asustarnos, como pasó con estos discípulos que pensaron que era un fantasma o una visión o un espíritu en realidad. Pero Jesús inmediatamente les dice a ellos: tened ánimo, soy yo, no temáis. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Jesús permanentemente nos dice: tened ánimo, dale que podés, levanté ese ánimo, yo estoy aquí, no tengas miedo. Dice que la Biblia nos cuenta cuando Moisés sale de Egipto y sale aún teniendo a sus espaldas el ejército más poderoso del faraón, dice que él salió como viendo al Señor. O sea, no perdió la vista del Señor. Salió confiado en el Señor, sin temor, porque sabía que el Señor estaba con él, que siempre había estado y que iba a estar guiándolos. Entonces le respondió Pedro, y acá donde yo podría haber puesto a esta palabra, no sé, la barca, el caminar sobre las aguas, varios títulos distintos. Sin embargo, opté por ponerle las 4 caras de Pedro, que serían las 4 caras nuestras, a partir de lo que viene ahora. Pedro, uno de los discípulos, el que siempre se nos relata como el que más carácter o más el vehemente, el más impulsivo, una vez más demuestra que debe haber sido así. Porque dice que Pedro se debe haber parado en la barca porque iban todos remando, seguramente sentados remando, se debe haber parado en la barca más allá de la tormenta que hacía zozobrar la embarcación y que la movía para todo lado. Imagínense agarrándose de donde sea para poder pararse ahí frente a esa imagen que era el Señor. Entonces le respondió Pedro y le dijo al Señor, cuando le dijo: tened ánimo, si yo no temáis, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro automáticamente, ahí nomás, lo reconoce a Jesús y por eso le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti o pídeme que yo vaya a ti y que camine sobre las aguas. Qué momento, ¿no? Qué lindo momento. Yo me imagino a Jesús hasta sonriendo en ese momento, parado sobre las aguas en medio de una tormenta, porque todavía la palabra no nos dice que se calmó nada, seguía todo igual, una tormenta impresionante, parado allí Jesús, casi sonriendo, diría yo, extendiendo la mano y diciendo en cordobés básico: este es mi pollo.
No le diría ese Jesús quizás. Pero sí diría, ese es Pedro. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, ¿cómo vas a caminar sobre las aguas como yo? ¿Quién crees que sos? Pedro, estás equivocado. Pedro, no seas tan vehemente. Pedro, no seas tan loco. No, Jesús le dijo, ven, ven. Cuando nosotros muchas veces decimos, queremos servir al Señor, acá estamos, Señor, heme aquí, como mil veces habrán escuchado en distintas palabras, ¿qué dice el Señor? Ven. Nos dice, ven. ¿Querés servirme? ¿Querés seguirme? ¿Querés saber más de mí? ¿Querés conocerme? Vení, no hay ningún problema. Vení. Y te extiende la mano. Entonces dice que Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar hacia el Señor. Y le dice, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Se ha dicho muchas veces de Pedro, con este episodio, hasta como cierta burla, como diciendo, qué loco este Pedro, ¿cómo va a bajar? Pretender caminar sobre las aguas. Los otros eran como más responsables o más serenos o más lógicos. Bueno, este loco de Pedro se bajó y comenzó a caminar. Y dice que comenzó a caminar. O sea, en toda la Biblia tenemos dos personas que caminaron sobre las aguas. Jesús y Pedro. Ese Pedro vehemente, ese Pedro loco, ese Pedro que hacía cosas que por ahí uno decía, está fuera del contexto del resto. Bueno, ese Pedro, esa primera cara de Pedro es el de orgullo. Imagínense a Pedro caminando sobre las aguas y de repente mirando a sus compañeros en la barca todavía temblando, todos mojados, todavía dudando de un montón de cosas y hasta mirándolo a Pedro como diciendo, estás loco Pedro, ¿cómo te vas a bajar y pretender caminar sobre las aguas? Esa primer cara es la cara de orgullo de Pedro, es decir, yo pude, porque el Señor me dio la posibilidad, porque el Señor me brindó ese poder de poder hacerlo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Ese orgullo sano, es lindo de decir, yo soy de Cristo, yo estoy con el Señor, yo le estoy sirviendo, a pesar de las tormentas, a pesar de que estoy caminando sobre agua, pero estoy caminando, sigo adelante, porque Jesús está allí. Eso es lo bueno, de confiar en el Señor y saber que Él no va a dejar que nosotros nos hundamos. Pero bueno, salta la parte humana de Pedro y de repente deja de mirar a quien tiene que mirar y mira hacia sus costados y ve la tormenta y ve las aguas. Y yo me imagino que debe haber sido imponente mirar hacia abajo también y ver que está parado sobre aguas. Yo me imagino qué impresionante esa sensación de Pedro. La palabra nos dice, puesto los ojos en Jesús. Allí tenemos que tener siempre los ojos en Jesús, porque cuando quitamos los ojos de Jesús y vemos la tormenta que nos rodea, vemos las situaciones que estamos viviendo, allí es donde, como le pasó a Pedro, dudó. Y cuando dudó, empezó a hundirse. Allí es cuando nosotros dudamos, empezamos a hundirnos y los problemas nos superan y las situaciones nos agobian. Y el dolor nos traspasa de lado a lado y la tristeza no nos deja pensar. Y la desesperación nos pone en una situación de debilidad. Y el estrés y la tristeza vienen hacia nosotros con un ritmo ensordecedor y nos llena y nos tira y nos hunde y hace que las aguas nos tapen, que los problemas nos superen. Pedro, en esta segunda cara, por eso dije las cuatro caras, la primera el orgullo, el que Dios estaba conmigo, la alegría, pasa a tener cara de pánico, de terror, de desesperación. Olvidándose de que quién estaba delante de él. Y así somos nosotros, nos olvidamos quién tenemos delante. Olvidándose y mirando hacia los costados nomás, pero no hacia donde tenía que mirar. Y la desesperación entra en Pedro.
Y dice que se comenzó a hundir, y descendiendo Pedro de la barca sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Típico también en nosotros. Perdemos la mirada de Jesús, lo dejamos descansar, lo dejamos porque creemos que podemos nosotros, lo dejamos porque nos distraemos con lo que nos sucede alrededor, y después, cuando vemos que nos empezamos a hundir, volvemos al Señor y empezamos a pedirle ayuda. Parece un ciclo de nunca acabar en el ser humano, en todos, de todas las épocas. Porque si uno ve la Biblia tiene, la palabra de Dios tiene de punta a punta esas situaciones. Nos olvidamos rápidamente del Señor. Olvidamos de quién tenemos delante, que tiene todo el poder para hacer que nosotros podamos transitar por esta vida de una manera poderosa, ¿por qué no?, en su presencia. Cuando Pedro reacciona y empieza a pedirle socorro al Señor, Señor, sálvame, Jesús extiende una mano y lo levanta nuevamente. Y lo levanta nuevamente. Y lo sostiene, como Jesús nos sostiene a cada uno de nosotros. Él está atento, solamente está pidiendo que lo llamemos, que confiemos, que estemos con Él. Y dice la palabra que lo levanta, lo abraza, pero sí le tiene que decir: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tenemos muy poca fe, mayormente nosotros. Por más que muchas veces pregonamos que tenemos fe en el Señor, en verdad seguimos teniendo poca fe. Si la fe fuera, como dice la palabra, como un grano de mostaza, le diríamos a un monte que se mueva y se movería. Le diríamos a la tormenta: basta tormenta, salí de mi vida, y saldría de mi vida. No tenemos la fe que tenemos que tener. Dice la palabra también que sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es lo que nos hace falta. Sobre todo fe, confianza en el Señor. Confianza ciega en el Señor. Una confianza poderosa. La misma confianza que cuando nosotros decimos, nos enamoramos de alguien y sentimos ese amor y sentimos que nos late el corazón y sentimos que no podemos respirar sin esa persona y sentimos la necesidad de mirarla y sentimos la necesidad de tenerla cerca. Bueno, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Esa fe con amor, con pasión. Lo que cualquiera en el mundo diría fanatismo. Yo miro a veces los barra brava y todo esto que van a los partidos y cómo se preparan, cómo se tunean, dirían, se visten y se pintan, cómo gritan, cómo se ponen locos, se acercan periodistas y saltan y están histéricos y qué sé yo por su equipo. Y nosotros somos tan miedosos, somos tan como que no se note que soy cristiano, porque ellos nos tildan a nosotros de fanáticos, pero en realidad a veces me siento y miro y digo, ¿quién es fanático? Y si fuera que yo tengo que ser fanático de Dios, de Jesús, debería serlo. ¿Cuál es? ¿Por qué ocultar? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no ser un fanático del Señor? ¿Qué importa el que dirán? Nosotros tenemos que agradar al Señor. Tenemos que hacer que el Señor sienta de nosotros orgullo. Y dice que le dijo, ¿por qué dudaste? Porque ese es el gran problema nuestro. Muchas veces nos invaden las dudas, nos invaden las situaciones que no entendemos. Y en vez de acudir a quien tiene todas las respuestas, tratamos nosotros de dar soluciones. Equivocándonos, por supuesto. Algunas soluciones podemos encontrarlas, lo que hacen que nos alejemos aún más creyendo que somos todopoderosos y después resulta que nos damos cuenta que debimos haberle pedido al Señor la solución. Nos cuenta la palabra que luego de levantarlo,
Jesús a Pedro de alzarlo de las aguas, subieron al bote. Y la tormenta se calmó. La tormenta se calmó. Nuevamente estaba en el bote, abrazado a Jesús seguramente. Y acá está la tercera cara, agradecimiento. ¿Cuántos de nosotros debemos seguramente tener momentos en nuestras vidas que decirle al Señor, para decirle al Señor, gracias, gracias Señor? Y lo miramos con amor y lo miramos con agradecimiento porque ha hecho algo en nosotros. Lo que pasa es que después el trajín de la vida nos hace que nos olvidemos de vuelta del Señor. Y dejamos de ser tan agradecidos. Pero en este momento esa es la cara de Pedro. Agradecimiento. Porque el Señor lo había salvado, porque lo había sacado de esa situación. Y dice en el Evangelio de San Juan que inmediatamente llegaron a la otra orilla. Fíjense, inmediatamente. ¿Qué habrá hecho el Señor? Habrá apurado la barca, le habrá puesto un motor fuera de borda. Inmediatamente llegaron, lo que le demandó horas a ellos solos, avanzar con el Señor en la barca, lo hicieron inmediatamente. ¿Qué me está hablando eso a mí o a nosotros? Que con Jesús en nuestras vidas, en nuestra barca, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestras actividades, con Jesús nosotros vamos a ir más rápido hacia la presencia del Señor, hacia los propósitos del Señor. Inmediatamente, dice San Juan. Y allí está la cuarta cara de Pedro, la de adoración, junto con el resto. En verdad, eres el Hijo de Dios, dijeron al ver que la tormenta amainó, que todos estaban a salvo y que estaban llegando a la otra orilla. Y dice que comenzaron a adorarlo. Que era el propósito real de Jesús en todas estas actividades en su trajinar en la tierra, que lo reconocieran como quien era, con la deidad y el poder y el señorío que él tenía. No como aquel que había alimentado a tanta gente y aquellos creían que era el Mesías, que era el luchador, que era el guerrero, que iba a liberarlos de un yugo romano. El Señor vino a liberarnos del pecado, de la muerte, para darnos vida eterna como premio. Que nos olvidamos nosotros que en realidad cuando navegamos en la vida, en este lago de la vida y en el bote que nos lleva, nos aferramos tanto a ese bote como hicieron estos 11 que se quedaron, dejándolo a Pedro que se bajó. Nos aferramos tanto a ese bote que nos olvidamos del fin superior que es estar el día de mañana frente al Señor y tener una vida eterna con Él. Nos olvidamos y nos aferramos a esto. Y nos da miedo bajarnos de la barca, y nos da miedo aventurarnos, y nos da miedo arriesgarnos. Y dudamos. Y por ahí tenemos envalentonadas como Pedro, situaciones así que decimos, vamos, bajamos y le metemos para adelante. Y después miramos hacia los costados y dudamos nuevamente. Y perdemos siempre el rumbo que es la otra orilla que el Señor nos marcó. Y que en la otra orilla está Él. Está Él. Dice también el Evangelio de San Juan que Jesús, cuando caminaba sobre las aguas, quiso pasarlos, quería pasarlos. O sea, Jesús siempre va a estar delante nuestro. No debemos perder esa visión, esa óptica, el fin final, lo más importante de toda esta vida. No debemos perder de vista que nosotros estamos aquí para peregrinar, para navegar en las aguas que nos toquen, con el fin último de llegar a la presencia del Señor y poder disfrutar una vida eterna con Él. El Señor quiere que en este día nosotros, como también decía en la adoración recién, subamos a nuestra barca, no importa las situaciones que se nos presenten, no importa la lucha que tengamos, no importa lo difícil que sea, el Señor quiere que rememos hacia adelante, que le pongamos toda la fuerza que esté a nuestro alcance, pero sobre todo el Señor quiere que no lo perdamos de vista a Él,
que no dudemos, que confiemos. Y que cuando el Señor nos dice, ven, nosotros estemos prestos a ir hacia Él. Listos a ir hacia Él. Es hermosa esta historia, es hermosa toda la situación si uno sabe, si uno puede reflexionar sobre ella y darse cuenta todo lo que tiene para decirnos. Es importante que nos demos cuenta que no nos vamos a hundir ante la situación que podamos estar viviendo cada uno de nosotros o lo difícil que sea transitar el camino que nos está tocando. El Señor no va a dejar que nosotros seamos avergonzados. Tampoco va a permitir que nos sucedan cosas más allá de la que podemos resistir, dice la palabra. Sabe lo que cada uno de nosotros puede dar, porque Él nos hizo. Sabe que podemos salir adelante, porque Él nos hizo. Sabe todo lo que podemos nosotros aportar, si se quiere, para que otros también estén cerca del Señor, porque el Señor nos hizo. Sabe la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para distintas situaciones, porque el Señor nos hizo. Y sabe también el Señor que nos ama a cada uno de nosotros, y nosotros no nos damos cuenta a veces, no lo sabemos. ¿Cómo nos ama Dios a cada uno de nosotros, tal cual y como somos? Con nuestros caracteres, con nuestra forma de ser. No hace falta cambiar eso. No hace falta. Mejorar lo que se pueda mejorar en la vida, por supuesto. Siempre hay cosas para mejorar. Pero el Señor nos hizo como somos. Ya vienen y te dicen, no, vos sos muy loco, tipo Pedro, tenés que cambiar, no seas así. Error. Pedro era así. Había los otros que más conservadores, que tenían otra óptica, otra visión, otra misión en la vida. Cada uno de nosotros tenemos una misión. Y el Señor nos ama tal cual somos y un propósito hay en tal cual somos y cómo somos. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Somos importantes para el Señor. Nunca dejemos que nos digan que no valemos. Nunca nos permitamos a nosotros mismos pensar que no valemos. Somos importantes para el Señor y para cada uno de lo que nos rodea. Tenemos algo para darle, siempre hay algo para darle, aunque sea compañía. Pero siempre hay algo para darle. Y hoy día tenemos que irnos de aquí sabiendo que vamos a seguir en nuestras barcas, en nuestras vidas, navegando momentos en el que el lago de la vida estará tranquilo, otras veces un poco que se mueve, otras veces con tormentas, otras veces, como pasó en otras situaciones, saldrán un montón de peces, prosperidad o provisión, y otras veces no habrá peces. Pero siempre sabiendo que Jesús nos está observando y que si hace falta y si Él quiere, camina hacia nosotros. Y estar atento a no temerle al Señor, sino a amarlo también y a confiar en Él. Los invito a ponerse de pie.